Gracias, consejero electoral Ciro Murayama, por seguir aquí. ¿Cómo te va? Gracias, Carlos. Buenas noches. Y gracias a la audiencia que está, presenciando una exposición sobre algo que es sumamente trascendente porque tiene que ver con el instituto que, no siendo uno de los poderes de la Unión, pues su trabajo explica en buena medida la legitimidad y solvencia de los poderes de la Unión. Y uno de ellos, consejero, que es el ministro Arturo Saldívar, dijo que los recortes al presupuesto no pueden pretextarse para dejar de hacer la tarea que tienen encomendada las instituciones. Bueno, yo espero que esa declaración tenga que ver con lo que pasó con el Poder Judicial, que este año le recortaron alrededor del 4% de su presupuesto en un año muy importante porque tienen que poner en operación los nuevos juzgados para la justicia laboral que se desprende del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando ahí un 4%, pero lo que pasó con el Instituto Nacional Electoral es un recorte del 26%, es decir, prácticamente nos quitaron más de uno de cada 4 pesos que teníamos pensado para la operación, porque el dinero de los partidos, que suma 5,821 millones de pesos este año, no se toca, ese está totalmente protegido. Eso me llamó la atención, que eso no se les ocurriera en el Congreso decir, denle menos a los partidos. Pues es que está la regla de cuánto dinero les toca en la Constitución, no se ha cambiado, así viene ocurriendo desde hace años, y el problema este año es que el recorte de 26%, que casi alcanza los 5,000 millones de pesos, implica no solo todo lo que habíamos pedido para la revocación de mandato, que son 3,830 millones, sino casi 1,000 millones de pesos más. Entonces, por la consulta que probablemente se llegue a realizar y que, de no ocurrir, el INE dejó claro que sería devuelto a la tesorería de la Federación. Exactamente. La propia Corte nos dijo, cuando le acudimos a ella para decir, para la consulta de 2021, esta que ocurrió en agosto pasado, no nos están dando presupuesto. Afortunadamente acabamos de hacer la elección de junio y fue fácil a los ciudadanos que ya habíamos capacitado decirles, oye, por favor regresa en 8 domingos que vamos a hacer otro ejercicio de participación ciudadana, y así, aunque no hubo presupuesto, lo logramos enfrentar. Pero ¿qué nos dijo la Corte? Tienes que pedir una partida de presupuesto precautorio, por si acaso se da la revocación de mandato o la consulta popular, tú pídelo. Si no hay, lo regresas de inmediato. Pues sí, la decisión de la mayoría diputadil pasó por encima inclusive de una recomendación, digamos, sensata, lógica de la Suprema Corte, en la cual ustedes se basaron, además de sus propios cálculos, para demandar esa partida. Pero ¿contemplas, Ciro Murayama, el escenario de que no se realice la consulta por falta de presupuesto? Lamentablemente no tenemos recursos para hacer la consulta. Es decir, si la Corte no interviene para enmendar la decisión de la Cámara de Diputados y se llegan a juntar en las próximas semanas los 2,758,000 firmas que se necesitan, que representan el 3% del padrón de gente que dice yo quiero someter al presidente a revocación de mandato. Si no se juntan, se acabó la discusión. ¿Qué pasa si se logran juntar y el INE no tiene dinero? ¿Qué pasa? Pues no vamos a poder salir en enero a buscar a los ciudadanos que se van a hacer cargo de las casillas. Por eso no habrá consulta. No habrá posibilidades materiales porque no hay recursos. Mira, aplicaría el principio pues más inteligente que existe en ese tipo de cosas, supongo, de que nadie está obligado a lo imposible. Así es. Déjame decirte que a mí me sorprende mucho que algunos legisladores de Morena hayan dicho, es que están recibiendo el presupuesto equivalente a 2019, que es un año después de una elección federal, ¿por qué se quejan?
Pues porque en el año 2019, cuando empezó, ni siquiera existía la figura de la revocación de mandato en la Constitución, se metió a fines de 2019 y para 2022 no nos están dando los recursos como si no fuera a haber un ejercicio que implica una votación nacional. Es tan delicado quitar a un presidente que la votación tiene que ser tan segura, tan certera como elegir a un presidente. Puede ser una fuente de inestabilidad política, económica y social que el presidente se tenga que ir antes de que concluya, y por eso es una elección muy seria. No la podemos improvisar, no puede ser un remedio de consulta y de revocación, y por lo mismo pedimos presupuesto porque además la ley nos manda a que instalemos tantas casillas como en una elección federal, pues tenemos que ir a visitar puerta por puerta a 12 millones de ciudadanos para invitarlos a que se hagan cargo, y el día de la votación tenemos que contar con más de 800,000 ciudadanos capacitados por el INE dispuestos a instalar 161,000 casillas. Para eso no nos dieron dinero, no tenemos... Y eso se explica porque los promotores o los ciudadanos que van, decías, tocando puerta por puerta en 300 distritos electorales en todo el país, pues necesitan dinero para su transporte, necesitan dinero para comer, necesitan dinero quizás hasta para hospedaje. Eso no es gratis. Y luego además está el... Y les tienes que pagar, son capacitadores que no están en el INE para visitar. Ya, se les paga además un pago laboral, una retribución. Es un empleo. Bueno, ir a visitar a 12 millones de personas, nosotros necesitamos alrededor de 40,000 colaboradores que van y recorren cada ciudad, cada... Por eso, y es personal que hay que pagarle. Hay que pagarle 7,000 pesos. Son empleos de 7,000 pesos por cabeza, y además si tienen gastos adicionales los tiene que solventar el instituto, pero si no tiene dinero... Ahora, ¿qué pasa con la presentación de la controversia constitucional? ¿Ya está lista o cuándo la presentan en la Suprema Corte? Mira, ya la estamos trabajando y lo único que estamos esperando es que se publique el decreto del presupuesto de egresos en el Diario Oficial de la Federación para que ya sea un hecho jurídico controvertible. En ese momento vamos a ir a la Corte con estos argumentos diciendo... Corte, tú nos dijiste que pidiéramos el presupuesto precautorio, lo hicimos como nos mandaste, y en la Cámara nos recortaron lo de la revocación de mandato y 1,000 millones más. No estamos en condiciones de salir a la calle, y lo que no se entiende es que al final no están tanto dañando al INE, sino los derechos de los ciudadanos que van a participar. Claro, pero... Paradójicamente, quienes metieron a la Constitución la revocación de mandato, quienes quieren este ejercicio para el presidente, son quienes luego no nos dan los recursos, de tal manera que es una especie de trampa hacia el INE. Primero, invento la revocación de mandato, te mando a hacerla, acto segundo, y tercer acto de la obra, no te doy un peso y te acusaré de incompetente. Creo que al final, esta es la segunda consecuencia de la decisión de la Cámara. Una es abortar la revocación de mandato, porque en los hechos no hay recursos. Pero la otra es tratar de acorralar al INE y poner en duda ante la gente el prestigio que tiene la solvencia de la institución. Pero, Ciro Murayama, vienen días de fin de año, y yo no sé si se presentara, si hubiera la posibilidad de presentar la controversia en el transcurso de esta semana, yo no sé qué día, o entre más se tarde, pues peor, se va a cruzar con las piñatas y con las posadas y no sé qué más. Y ¿qué posibilidad le ves a que la Suprema Corte resuelva en un tiempo ideal o idóneo para poder ustedes continuar con la organización de la consulta? Pues mira, sería justamente deseable que la Corte le metiera celeridad al asunto, porque estamos con los tiempos muy quemados, y esos se desprenden de los transitorios de la propia reforma constitucional que nos dijeron. En noviembre empiezan a recaudarse las firmas, en diciembre acaba el plazo, INE tienes pocos días luego para convocar
a la revocación, y como hay elecciones el año que entra, nosotros pensamos que la jornada sea el domingo 10 de abril, para que no se superponga con las campañas electorales de las 6 entidades donde va a renovarse la gubernatura. Por 10 de abril, que no es el veintitantos de marzo que estaba prevista, porque tiene el INE que corroborar la legitimidad de las firmas en la papelería que les llegará. Sí, hombre, eso fue algo que nos retrasó, hubiera podido ser el 27 de marzo, pero justamente Morena fue al tribunal quejándose de que la recolección de firmas iba a ser básicamente a través de la app, que es lo que te permite detectar apoyos falsos, que es como se recolectaron las firmas para los candidatos independientes, para los nuevos partidos. Ahora quieren que sea en papel y capturar millones de folios en papel con la clave de elector, nombre y demás, pues nos llevará unos días más. Pero bueno, el INE está volcado en su trabajo. A nosotros nos gusta hacer elecciones. Eso es nuestra vocación. ¿Podemos hacer la revocación de mandato? Claro que podemos, es lo que deseamos hacer, pero esta es la primera vez en la historia, desde que se creó el IFE en 1990, que hay una posible elección nacional y la Cámara dice, la ignoro y no hay un peso para esa elección nacional. Es además un precedente muy preocupante para 2024, que quieran hacerle lo mismo al INE. Yo ya no estaré en mi cargo, pero no queremos dejar un INE con el precedente de que lo manden a hacer elecciones, en ese caso una elección presidencial, sin los recursos necesarios para garantizar el derecho de la gente. Pues por lo pronto, Ciro, esto lo digo yo, no lo dices tú, pero me parece que lo que menos le está importando al gobierno federal y a sus mayorías en la Cámara de Diputados es pues esto de la revocación, las consultas, exagero, quizás la democracia misma, sino dejar al INE tan golpeado que la sociedad suponga que el INE es el responsable pues de las barbaridades esta de quererlos obligar a hacer lo que técnica, económicamente, aritméticamente no podrán realizar. Yo te agradezco mucho esta conversación, Ciro Murayama. Al contrario, el agradecido soy yo, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes donde quiera que nos hayan visto. Hasta luego.